Bienvenidos a Nutrición en Corto. El día de hoy les mostraré cómo hacer una rueda de hábitos en Canva para que puedan utilizarla con sus pacientes. A lo largo del tutorial les daré la explicación para ponerla en práctica, así que sigan viendo el video. Muy bien, vamos a entrar a Canva y en el buscador de plantillas vamos a escribir rastreador de hábitos. Yo estoy utilizando la versión gratuita, entonces tendré algunas plantillas limitadas. Recuerda que puedes contratar también la versión Pro y ya te desbloquean muchas plantillas. Pero en mi caso, con la versión gratuita también me ha funcionado muy bien. Entonces lo único es buscar diseños que no tengan la coronita y que estén libres para editar. Me gusta utilizar las plantillas porque ahorran muchísimo el trabajo. Pero si tú quieres iniciar todo en blanco también lo puedes hacer. En este caso vamos a utilizar una plantilla que ya esté aquí y que la pueda utilizar en esta versión gratuita. Voy a tratar de buscar una hoja que sea tamaño carta. También puedes utilizar un tamaño tabloide, pero en este caso lo vamos a hacer con esta hoja tamaño carta. Vamos a seleccionarla. Y como podrás notar, esta hoja es libre, no tiene la coronita, no tiene ningún signo de pesos, la puedo utilizar perfectamente usando esta versión gratuita de Canva. Entonces vamos a personalizarla. Pero como te menciono, si quieres hacer un diseño en blanco también lo puedes iniciar. Aquí vamos a esperar que cargue. Y ahora sí, una vez que ya nos cargó la plantilla, vamos a comenzar a personalizarla. La podría dejar así, pero la verdad yo quiero darle un poquito más de identidad, que se vea más como a mi estilo como nutrióloga. Entonces vamos a comenzar. Así es como puedes editar el diseño por si nunca has utilizado este programa. Vamos a comenzar duplicando esta página. A mí me gusta duplicar porque así voy viendo las diferencias del diseño entre la plantilla que ya estaba y la plantilla nueva que voy a estar yo modificando. Entonces me gusta duplicarla, pero igual tú puedes comenzar a modificar todo desde un instante sin hacer eso de duplicar. Y bueno, ahora sí vamos a aumentar el zoom para que se vea un poquito más de cerca aquí los elementos. Y voy a comenzar eliminando el texto, voy a comenzar quitando estos elementos que por el momento no me funcionan. Entonces los voy a eliminar y vamos a ponerla completamente a otro estilo. Aquí nos vamos a ir a texto para agregar una nueva cajita de texto. Vamos a agregar un título. Puedes agregarlo desde aquí, desde cajita de texto, o puedes agregar aquí que ya te va a dar el tamaño un poquito más grande si es un título. En este caso ya aquí voy a seleccionar esto de título. Bueno, aquí lo borré por equivocación. Entonces vamos otra vez a regresar aquí en este apartado de texto. Y aquí vamos a seleccionar otra vez donde diga título. Aquí ya nos aparece otra vez la cajita de texto y ya vamos a escribir hábitos. Tú puedes colocar lo que gustes para que sea el título de tu rueda. Ok, aquí ya lo coloco y vamos a cambiar la tipografía. Aquí tienes muchos estilos, cursiva, negrita. Yo voy a seleccionar una negrita para que resalte un poquito más aquí. Igual como estoy usando la versión gratuita, no todas las tipografías están desbloqueadas. Entonces solo puedo utilizar aquí unas cuantas, pero la verdad son muy útiles. Canva con la versión gratuita también nos da bastantitos elementos para utilizar. Voy a seleccionar esta tipografía. Igual tú puedes aquí buscar la que más te guste, la que se te haga más apropiada, ponerle cursiva, cambiar el color, cambiar muchos estilos. Y ahora voy a agregar un texto más pequeñito para agregar el arroba de nutrición en corto. Tú puedes agregar directamente tu logo, simplemente lo subes y ahí acomodas el logo. O también tu arroba según tus redes sociales de nutrición. En este caso ya coloqué arroba nutrición en corto para que acompañe el título. Puedes agregar instrucciones, puedes borrar estos elementos también para seguir personalizando esta plantilla. Ahora vamos a cambiar el color. Aquí en esta partecita superior, al seleccionar el elemento te van a aparecer esta paleta de color. Entonces ya nada más tú buscas el que más te guste. En este caso voy a buscar un verde. Aquí puedes elegir la intensidad. Yo voy a elegir un verde fuerte.
y ya aquí te va a estar mostrando Canva diferentes tonos ya para que tú elijas y se vea más bonita la plantilla. Y aquí también puedes cambiar la plantilla de fondo. Voy a agregar este tono negro para que se vea más fuerte. Lo puedes poner del color que gustes. En mi caso voy a dejarlo en negro para que resalte un poquito más. Y ahora sí, vamos a agregar elementos. Yo voy a estar buscando frutas para ponerlo en la parte de abajo para que no se vea así tan solito. Voy a tratar de buscar unas frutas que sean lineales, que ya estén juntas para que me ahorre también el trabajo y ya nada más la selecciono y la acomodo. Pero si no hay alguna que te guste, tú puedes elegir de una por una y estar aquí agregando estos elementos, estos dibujos y acomodarlo como te parezca a ti mejor. En este caso yo ya encontré este elemento. Este me gusta porque así lo quiero, ya que tenga las frutas reunidas y que estén de modo lineal, ya para colocarlo aquí en la parte de abajo. Y ya nada más voy a modificar el tamaño, lo acomodo. En caso por ejemplo que ese elemento un poquito más grande, bueno, para que no me estorbe ahí en la rueda, puedo posicionarlo hacia el fondo para que la rueda sea la que resalte. Entonces aquí ya lo acomodé. Si notas, los números de la rueda ya quedaron arriba, entonces ya no molesta. Pero igual si quisiera dejarlo pequeño, pues también lo puedo hacer un poquito más pequeño o bajarlo. Y ahora vamos a colocar una forma. Aquí escribes forma y te van a aparecer diferentes ya diseños que te va a dar Canva para que puedas seguir decorando muy bonita esta plantilla. A mí me gusta agregar formas, aquí se ven pequeñas, pero tú puedes jugar aquí en Canva, puedes hacerlas más grandes, puedes cambiar colores, puedes mezclar formas, tú puedes utilizar tu creatividad para hacer esta plantilla muy tuya. En este caso voy a utilizar esta que es amarilla y me gusta cómo están esta parte de abajo, entonces voy a acomodar aquí para que esta partecita sea la que me quede en la parte superior. Entonces lo voy a hacer grande. Si notas, me dio el elemento pequeño, pero yo aquí puedo jugar con este elemento para que quede como a mí me gusta. Entonces aquí esta es la magia de Canva. Tú puedes aquí hacer más grande esta forma y ya ir acomodando aquí tu texto, ir acomodándolo en la parte superior para que se vea muchísimo más bonito, mucho más llamativo. Y bueno, aquí ya estoy subiendo el texto. Si notas, me están quedando un espacio aquí blanco. Bueno, ahorita lo vamos a arreglar. Y lo vamos a hacer un poquito más grande para cubrir. También podría poner otra forma, como te menciono, un cuadrado, un círculo que lo cubra. En este caso, solo haciéndolo grande ya me quedó. Y así me gusta mucho cómo se ve. Yo trato de utilizar este tipo de estilos así como que se vean un poquito más creativo. Podría agregarle más colores, podría agregar más elementos, pero en este caso ya así me gusta cómo quedó esta plantilla. Puedo cambiar el color de aquí del texto, puedo hacerlo más grande, puedo cambiar la letra, jugar con más formas. En este caso, como menciono, ya así me gusta cómo queda todos estos elementos. Entonces ya así lo vamos a dejar. Y listo, así es como nos queda esta plantilla. Aquí vamos a verla un poquito más grande. Y mira, aquí estoy notando que la verdad no me gusta que el elemento de las frutas esté abajo de la rueda. Entonces mejor de una vez lo voy a bajar. Y mira, así iniciamos esta plantilla. Y ya así nos quedó. Y ahorita ya nada más simplemente voy a hacer modificaciones pequeñas y ya para que quede perfecta ya para utilizarse. ¿Y cómo puedes utilizar esta plantilla? Bueno, muy fácil. La vas a imprimir y se las puedes brindar a tus pacientes o en las intervenciones de nutrición que quieras hacer. Tú ya te llevas tu hojita de hábitos y en las líneas donde comienza el círculo, ahí van a escribir el hábito que quieran trabajar. Entonces ya simplemente van marcando los cuadritos del día del mes para que quede registrado que se hizo ese hábito, se hizo esa acción. Y bueno, ya aquí para descargar te vienes en la parte superior y simplemente descargas esta plantilla en PDF. Aquí selecciona la hoja que quieras descargar,
Pueden ser las dos, puede ser una y listo. Y listo, así es como queda este diseño súper padre que la verdad a mí me ayuda muchísimo. Visualmente me gusta muchísimo que sea así como una rueda. Siento que lo hace muchísimo más creativo y es un poquito más motivador para las personas. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.